Escuchemos el mensaje de la Conferencia Episcopal Hondureña, divulgado justamente hace algunos minutos a través de sus medios de comunicación. Escuchemos. Buenas tardes. Doy lectura del mensaje al pueblo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad de la Conferencia Episcopal de Honduras. Las elecciones del Bicentenario. No pierdan la paz ni se acobarden. Queridos hermanos, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, reunidos en asamblea plenaria, nos dirigimos a ustedes invocando la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestras familias y sobre nuestra amada Honduras. Nos aproximamos a vivir unas elecciones atípicas en nuestro país, debido a diversas circunstancias, muchas de ellas dolorosas y dramáticas. Estas elecciones se dan en un contexto muy crítico, a consecuencia de una política de Estado deficiente y frustrante, a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y del paso de los huracanes ETA y OTA. Y se dan también en el contexto histórico del Bicentenario, que invita a vivir un proceso electoral con mayor compromiso, conciencia y responsabilidad acerca del bien común, acerca del valor de la vida humana, de la salud y de la familia. Por esta razón, los obispos vemos la necesidad de orientar pastoralmente a la población, a fin de que ejerza libremente su voto el 28 de noviembre del presente año. Punto primero. Los electores. En primer lugar, exhortamos a los electores a que acudan a votar. El abstencionismo no ayuda en nada. Más bien, estamos frente a una inmejorable oportunidad para cambiar la situación y el rumbo que lleva nuestro país. Cumplir con el deber de elector es una responsabilidad ética, civil e histórica, que va mucho más allá del momento de emitir el voto, pues implica un conocimiento de los candidatos, un discernimiento y una decisión personal. Es decir, no se trata de votar, sino de elegir. Por eso, en este proceso vale la pena que nos hagamos algunas preguntas. ¿Cuáles son las motivaciones o intereses que me mueven a votar? ¿Tengo claras mis prioridades y mis principios? ¿Soy consciente de cómo me ven o valoran, o cómo se ven, o cómo me ven a mí y me valoran los candidatos? El año pasado fuimos testigos de la declaración de un político. Esta es una cita textual, comienza la cita. La gente en las próximas elecciones, decía, no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia. La gente va a ir a votar por cuánto tiene en la bolsa. Eso es lo que va a mover a la gente a votar en las próximas elecciones. Es más, ni siquiera por el tema de la corrupción. La gente va a ir a votar por el tema económico. Cierro la cita. Ahora, la decisión es tuya. La tienes al alcance de tus manos. Decide en conciencia y en libertad. En repetidas ocasiones los obispos hemos hecho este mismo llamado. Elegir en conciencia es exigir a los candidatos un plan de nación. Elegir en conciencia es no votar por una falsa agenda política que no responde a las necesidades reales de la población. Elegir en conciencia es el resultado de no haberse dejado influir por ninguna manipulación a favor o en contra de los candidatos. Y elegir en conciencia es votar con verdadera libertad interior por los candidatos que consideres más idóneos, lo cual significa no votar en plancha y no ceder a la tentación de vender el voto o de votar por un interés particular. Vender el voto es equivalente a vender tu conciencia y tu dignidad. Honduras no merece que vendas el voto, merece que luches y te esfuerces por un futuro mejor. Segundo punto, los aspirantes. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda el deber que tenemos de pensar en aquellos candidatos en quienes vemos una aptitud real, auténtica y coherente, que los haga capaces de conducir a Honduras por los caminos de un desarrollo sostenible, en paz y en justicia. Es decir, personas con capacidad y voluntad para construir el bien común y defenderlo. Hoy, más que nunca, necesitamos candidatos con un comportamiento ético, reconocido por todos,
candidatos que no estén marcados por la lacra de la corrupción o del narcotráfico, que tanto daño han hecho a nuestro país. La capacidad y la voluntad que exigimos de los candidatos se logra únicamente cuando existe un verdadero respeto por la dignidad de la persona humana, respeto por su vida, por sus libertades, sus derechos, sus legítimas aspiraciones y por su plena realización como seres humanos. El perfil idóneo de un candidato no es el que conviene a intereses particulares, sino el que conviene y necesita el pueblo entero. Tercer punto. El gobierno. Esta 11ª jornada electoral desde la Constitución de 1982 debe venir a fortalecer la democracia y elevar la vida más digna para nosotros y para las generaciones futuras. Quienes aspiran a gobernar, recuerden que son servidores públicos y están llamados a trabajar por el bien común en todo momento, por dignidad, por justicia. No podemos permitir que la clase política siga jugando con el pueblo, explotando y beneficiándose perversamente de su condición vulnerable, en vez de preocuparse por las causas más profundas de la migración, de la delincuencia, de la falta de salud y la deficiente educación. Es preocupante y doloroso que el índice de pobreza extrema en Honduras se haya elevado en los últimos años. Con profunda tristeza, hemos visto el procedimiento irresponsable que se aplicó para enfrentar la pandemia. Procedimiento dirigido por autoridades indolentes e incompetentes. No es posible que sigamos esperando limosnas y dádivas de los demás países para acceder un poco a las vacunas contra el COVID-19. Como Conferencia Episcopal de Honduras, exigimos un mayor compromiso y mejores resultados en el ejercicio de gobierno y en la toma de decisiones, de parte de quienes ostentan cargos de elección popular. Y aquellos que se están postulando deben ser muy conscientes de lo que les espera. Cuarto punto, plan de nación. Es lamentable que habiendo tantos problemas y necesidades en nuestro país, la clase política esté más preocupada en salvaguardar sus intereses, siguiendo caminos poco honestos y transparentes, disputándose el control del Registro Nacional de las Personas y el del Consejo Nacional Electoral. Ninguno de los 14 partidos políticos registrados ha sido capaz de diseñar un plan de nación consensuado, sólido y realista. Necesitamos con urgencia un plan nacional a mediano plazo que garantice un auténtico desarrollo y bienestar para todos los hondureños, prioritariamente para los más pobres, muchos de los cuales se ven obligados a emigrar. Un plan que nos haga verdaderamente independientes de toda dependencia económica, política y social en la que estamos sumergidos. Es por eso que exigimos también, por dignidad y justicia, que los partidos políticos ofrezcan a la población un plan de nación. Con profunda pena, hemos presenciado unas elecciones internas realizadas en medio de abusos de poder, de corrupción y sin la aprobación de una nueva ley electoral. Fueron unas elecciones donde los problemas nacionales no merecieron ni siquiera ser mencionados en las campañas. Un verdadero teatro electoral. Al acercarse a las elecciones generales, podemos decir que son las elecciones del Bicentenario. ¿Estamos a la altura de los acontecimientos? ¿Hacen honor estas elecciones a las fiestas del Bicentenario? Su celebración nos llenará de orgullo o nos cubrirá de vergüenza. Bueno, ¿qué es lo que vamos a celebrar en realidad? Hermanos, aún en este contexto crítico, como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a conservar la paz y mantener viva la esperanza como nos invita Jesús en el Evangelio. No pierdan la paz ni se acobarden. Somos un pueblo muy religioso. Oremos pues al Señor para que nuestra fe se mantenga firme y esté siempre acompañada de buenas obras. La Sagrada Escritura nos recuerda que una fe sin obras es una fe muerta. Oremos y vivamos de acuerdo a la fe que profesamos. Dios nuestro Padre, por intercesión de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras, nos conceda su gracia y su amor. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, 10 de junio del 2021. Y dado que siempre hay algunas personas maliciosas que dicen que estos mensajes y estos comunicados no los firman todos los obispos, sino que alguno coludido con el gobierno no lo firma, aquí están las firmas de todos, absolutamente todos. Doy lectura
para que vean quiénes son los que han firmado, que es la Conferencia Episcopal en pleno. Monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa. Monseñor Guido Charbonneau, obispo de Choluteca. Monseñor Roberto Camilleri, obispo de Comayagua. Monseñor Héctor David García, obispo de Lloro. Monseñor Luis Solefa, obispo de Trujillo. Monseñor Mijael Leninhan, obispo de La Ceiba. Monseñor Darwin Andino Ramírez, obispo de Santa Rosa de Copán. Monseñor Joseph Bonello, obispo de Juticalpa. Monseñor José Antonio Canales Motiño, obispo de Danlí. Y Monseñor Teodoro Gómez, obispo auxiliar de Tegucigalpa. Aquí están las firmas, para que quede constancia de que es la Conferencia Episcopal en pleno que hace llegar este mensaje a todo el pueblo hondureño. Que Dios bendiga a Honduras. Bien, ese es el mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, un mensaje claro, contundente. Los obispos han hecho un llamado a no votar en plancha y no ceder a la tentación de vender el voto o de votar por un interés particular. Vender el voto es equivalente a vender su conciencia y su dignidad, según el mensaje de los obispos hondureños transmitidos aquí en Radio Cadena Voces.